Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios y de cómo la Biblia es la palabra de Dios, hablamos de este tema. Y hablamos también al conocer de Dios. Si nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo, dice, ya después de todo el argumento de cómo obra, cómo siendo pecadores, y Dios salva pecadores, y su gracia es expresada, y vemos las bendiciones, las bondades de Dios, Él nos dice en el versículo 1, los ruego por esas misericordias que rindamos culto a Dios, ¿sí? Y nos dice, nos advierte, no se conformen a este mundo, es decir, a la sabiduría de este mundo. ¿Recuerdas que lo vimos en el estudio pasado? Cómo este mundo nos va a engañar, esa posición deísta que busca a Dios a través del razonamiento, a través de la lógica, va a extraviarse. Y dice Dios, no nos extraviemos, no nos vayamos por esos lados, vayámonos a donde, a la voluntad de Dios, renovando nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, y vamos entonces a través de ella a conocer cómo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Buena implica que la voluntad de Dios es excelente, honorable, es agradable y útil. Todo eso implica la bondad de Dios. La bondad o que el hecho de que la voluntad de Dios sea buena es el término griego agatzos, que es bien o buenas cosas. Habla de una bondad intrínseca dentro de esa voluntad. Y tiene por fin esa bondad un bienestar espiritual que finalmente lleva al gozo y a la alegría. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena y nos va a llevar a una plenitud espiritual. Eventualmente al tener gozo y alegría. No lo vamos a experimentar quizás en las primeras veces o en nuestros primeros acercamientos, porque finalmente la voluntad de Dios nos va a exponer cuán malos somos, pero la voluntad de Dios es buena, ¿ok? Es agradable. Agradable viene del griego eurarestos, ¿ok? Que es completamente agradable, aceptable, apreciable, aprobado, que lleva complacencia. Quizás cuando nos encontramos en medio del sufrimiento no lo vamos a percibir, pero cuando podemos ver the great picture, el panorama amplio que nos da Dios y que eventualmente termináramos de descubrir en la eternidad, vamos a ver cómo finalmente ese fin fue agradable. No nos llevó a la condenación, aunque lo merecíamos. La buena voluntad de Dios es agradable, ¿ok? Y además, en el término en el que estamos, es aceptable. Mismo término que hemos hablado, teleios, que implica a completa, sin falta, ¿correcto? ¿Cómo lo podemos ver? Vamos al Salmo 119. Versículos 7 y 9. Siete a 9, no 7 y 9. Tus estatutos guardaré. No, perdóname. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos transforma, nos da sabiduría, nos alegra, nos alumbra. La obediencia a la palabra de Dios y la adoración requieren necesariamente conocerla. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder justamente experimentar esa transformación que va a hacer en nosotros. ¿Sí? Dios ha puesto su voluntad en su palabra. Dios nos lleva a esa transformación, nos va a formar al carácter de Cristo, va a hacer de nosotros esos hijos suyos transformados a través de ella.
Entonces, vamos al Salmos 19. ¿Listos? 19, ¿qué es este versículo? Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vemos nuevamente esa transformación. La perfección en la palabra de Dios lleva justamente esa transformación para quien se deja llevar por ella. Hoy sabemos que es la gracia de Dios quien nos va a llevar a obedecerla. Es la gracia de Dios la que nos lleva a atender a la palabra. Cuando Jesucristo confronta a los fariseos y a los judíos que no querían oírlo, les dice: no podéis oír mi palabra. No quieres oír mi palabra, ¿por qué? Y no la recibes porque no la podéis oír. Pero finalmente para nosotros esa palabra de Dios, esa palabra perfecta de Dios, va a llevar una transformación en nosotros. Nos da sabiduría, nos alegra, nos alumbra. La obediencia, insisto, la obediencia a Dios y el conocer la palabra de Dios nos va a llevar a una verdadera adoración de Dios. Cuando hablamos acerca de que la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inspirada por Dios, lo vimos en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. La adoración no necesariamente tiene que ser con alabanza, ¿verdad? Sino con tu vida. La adoración es la vida, es toda una vida de adoración. Adoramos a Dios. Uno de los errores que nos lleva al considerar que hay supercristianos o cristianos separados del pueblo de Dios o que son como una especie de sacerdocio, es que pareciera que llevan a una vida secular y a una vida religiosa. Pero la verdadera vida cristiana, la verdadera vida de adoración, es toda una vida entregada a Dios. Cada pensamiento, cada palabra debe de ser una vida de obediencia y de adoración. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros nos fijamos, ¿qué estamos viendo? Que Dios es perfecto, que las obras de Dios son perfectas y que su voluntad es perfecta. Y esa voluntad perfecta nos va a preparar ¿para qué? Para ser perfectos. ¿Por qué? Porque así es como vamos a llegar a lo que dice Jesucristo. Sed perfectos como Dios es perfecto. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver. Quería hacer un breve repaso, sobre todo sabiendo que ustedes apenas se están poniendo como que al día, pero creo que es importante, nunca sobra repasar qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Finalmente, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Eso quiere decir que Dios Él exhaló esa palabra. Y como Él es perfecto, así su voluntad es perfecta. ¿Sí? Y su palabra de Dios es útil, es decir, es ofélimos, provechosa, aprovechable. Cada palabra del aliento de Dios nos va a dar nos va a llevar a esa perfección. Es útil porque esa palabra hace de nosotros perfectos. ¿Sí? Es útil. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar la palabra de Dios? La palabra de Dios nos va a enseñar doctrina, nos va a dar instrucción divina o el contenido del Antiguo y el Nuevo Testamento nos va a dar
eso que proviene del corazón de Dios. Expone la mente de Dios. A través de esa palabra, que es perfecta, que es expresión de su voluntad perfecta, vamos a conocer al Dios perfecto. Vamos a poner en ejemplo, lo puse cuando lo vimos, pero vamos a ponerlo en ejemplo nuevamente. Dejen un papelito aquí y vamos a Éxodo 20. Dejamos un papelito en Timoteo. En Timoteo. Quiero enseñarles cómo esta palabra nos es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es provechosa, ¿ok? Y vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Éxodo, pero... 20. Ah, 20. Dios está revelando su ley a Moisés. Versículo 15. Muy sencillo. No hurtarás. Ahí está la mente de Dios. Ahí está una doctrina muy clara de Dios. Viene lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es esta? No hurtarás, no robarás. ¿Ok? Entonces, si nosotros atendemos a este versículo, aprendemos eso. Nos enseña esa parte de la voluntad de Dios. ¿Ok? Regresemos a donde estábamos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ya nos fue provechosa porque ya sabemos que en la voluntad de Dios está el no hurtar. ¿Vamos claros? ¿Sí? Pero también dice la palabra, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es reprender conductas erróneas, es decir, actitudes equivocadas o creencias falsas. Es decir, nosotros cuando estamos en el mundo, a pesar de que tenemos impregnado en nuestro corazón la ley de Dios, como lo enseña Romanos, también vamos contaminando nuestra conciencia, nuestra mente, de lo que enseña el mundo por bueno. Hoy el mundo lo vemos completamente engañado, por ejemplo, diciendo que la equidad de género o la ideología de género es buena. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer la palabra de Dios? Corregirnos, enseñarnos que en realidad es mala. César, ¿puedes cerrar ahorita que puedas el estudio? ¿Cerrar la puerta? Sí. Gracias. Nos tiene que corregir. Ya vimos, la palabra de Dios es útil. Ya nos enseñó que es no hurtar. ¿Cómo nos va a corregir? Vamos a Efesios 4:28. Dejen un papelito, seguimos en un papelito en Timoteo. Efesios 4:28. Y aquí nos vamos a quedar, entre los dos versículos nos vamos a quedar. Entonces, no se despeguen de ambos, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice 4:28? El El que hurtaba, no hurte más. Ok. Ya nos enseñó cuál es la mente de Dios, no hurtarás. Pero aquí vemos, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, nos redarguye, nos reprende nuestra mala conducta. ¿Hacías esto? No, no hurtes, ya no lo hagas. ¿Estamos claros? Es útil para corregir, para reprender, para señalar esas malas conductas que no son conforme a la voluntad de Dios. Aquí te dice, ya no lo hagas, corrígela. Está mal. ¿Sí? Regresamos a segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué nos enseñó? Que en la mente de Dios está el no hurtar. Para redarguir. Ya nos enseñó que el que hurtaba no debe hurtar más. ¿Vamos claros? Sí. ¿Qué más nos enseña? Es útil para corregir. ¿Qué es corregir? Nos va a enderezar. Es decir,
Lo que hacíamos mal ya nos dijo que estaba mal. Ahora nos va a enseñar qué es lo correcto.